¿Qué tal? ¿Entraron al teórico? Sí, ¿Qué tal les pareció? estuvo claro, no duró mucho, pero bastante claro estuvo, para mí por lo menos. Bueno, les voy a mandar primero para, o sea, hoy no va a haber parcial porque vimos lo de ácido base nomás. El parcialito sería que hagan dos ejercicios, ahí ya les mando. Y si quieren hacerlo en una hoja y me mandan al privado y yo después les corrijo. ¿Para hacer ahora o podemos hacer como tarea y te mandamos? Y la idea sería que hagan ahora, digamos, Bueno, para que vayan practicando, entonces vean que se acuerdan. De última, si ven que es muy largo y llegan con uno nomás, para hacerlo ahora en 10 15 minutos, hagan lo que puedan nomás. Pero es, digamos, lo mismo que hicimos la clase pasada, de ver qué trastorno de óseo base tiene, ver si está compensado y si corresponde calcular el gap y la molaridad. Bueno, ahí les mandé. Así que tienen 10 15 minutos, hagan y mándenme. Y después empezamos con la clase.
Hola, ¿cómo están? Hola Sofía, hola Lu. Ahí se me escucha bien. ¿Se te escucha así? No sé si no se te escucha un poquito despacio o si es mi compu nomás. Ahí me fijo si puedo. Mm, micrófono. Ahora ahí se me escucha bien. Ahí sí. Ah, buenísimo. Tengo abajo el micrófono. Ahí están viendo bien. Sí, igual esperamos, no sé cómo van los chicos con los ejercicios, si pueden hacer Ah, ejercicio, sorry. Bueno, no importa, dejo ahí compartido igual y ahora. dale. Y vayan avisando cómo van chicos, tipo si terminan el primero, por lo menos. Yo recién terminé el primer ejercicio.
¿Qué onda, chicos? Aparte de Franco y Joaquín, los demás, ¿cómo van? ¿Les falta mucho? No me dejen hablando sola, ¿cómo van? Yo terminé. Sí, no me pasaste ya. No sé si está bien. Ahí me fijo y te digo. Les juro que no es de pesada, sino que más si es virtual, vieron que no tienen mucho tiempo para hacer el examen. Y en el final del año pasado, por ejemplo, les pusieron como una tablita que le ponían el pH, la CO2 y el bicarbonato, y tenían que poner si era acidosis metabólica o alcalosis metabólica o respiratoria. Y con el tema del tiempo, tienen que estar duchos, digamos, en hacer los ejercicios, porque si no pierden mucho tiempo y después quedan sin completar un montón de preguntas, porque se les termina el tiempo, se les cierra el examen. Bueno, ahora yo les voy corrigiendo y mientras Sofía empieza a darles lo de mecanismo de hipoxemia. De última, si alguno no terminó, si quiere mandarme lo que tenga o me mandan después de la clase nomás, me dirán. Así que bueno, Sofía, todos tuyos. Olis, ahí te arranco. Bueno, yo les voy a hablar de los mecanismos de hipoxemia. Estos van a ser principalmente la hipoventilación, la alteración BQ, el shunt, la alteración en la difusión y el ambiente pobre en oxígeno, ¿sí? Bueno, la hipoventilación va a ser la principal causa de hipoxemia y es la única que va a producir hipercapnia. O sea, eso es re importante para diferenciar de las otras, ¿sí? La hipercapnia, entonces, como sabemos, va a ser el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre, y esto tiene que tener un valor mayor o igual a 45 milímetros de mercurio. Cuando pasa esto, la hipoventilación, la respiración, tenés como una respiración superficial. Entonces, esta respiración no va a satisfacer las necesidades del cuerpo, y esto también lleva a esta respiración superficial a que aumente el dióxido de carbono en la sangre, lo que encima va a tener una acumulación del ácido, que justo ahora están dando esto, y poco oxígeno en la sangre, ¿sí? Y bueno, y también hay que recordar que el dióxido de carbono perfunde 20 veces más rápido que el oxígeno por la barrera alveolo capilar, ¿sí? Este mecanismo se puede dar, la hipoventilación, por aumento de la resistencia al flujo aéreo en las vías respiratorias, es decir, si vos tenés una obstrucción tanto en la vía aérea superior como inferior, esto puede llevar a una hipoventilación, ¿sí? Porque aumenta la resistencia del flujo aéreo, del paso del flujo en las vías. Si tenés una disminución de la extensibilidad pulmonar, recuerden que la extensibilidad va a ser la capacidad del pulmón para distenderse. Entonces, si no se puede distender lo suficiente, como por ejemplo en las enfermedades, esperen que va a correr esto, porque no veo,
por ejemplo, las enfermedades pulmonares intersticiales o una hiperinsuflación dinámica, o bueno, estos ejemplos que le pongo acá, al disminuir la distensibilidad pulmonar, es como que puede entrar menos aire, por así decirlo, entonces por eso tenemos una hipoventilación. O si tenés una disminución de la distensibilidad de la pared torácica, por ejemplo, si a mí me ponen, no sé, una pesa de 20 kilos arriba del pecho, claramente no va a poder ingresar la misma cantidad de aire porque no, mi tórax está con una presión externa, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿O sigo nomás? No, re bien. Dale. Ahí está. Bueno, después también puede ser por el shunt o un cortocircuito, que esto es cuando vos tenés un retorno, o sea, a la aurícula izquierda retorno a sangre que no ha sido oxigenado. Porque en el trayecto de la sangre esto no pasa por el alveolo funcionante, entonces no tenés una difusión de oxígeno, directamente la sangre no toca la parte con oxígeno y por ende, aunque vos le administres oxígeno a ese paciente, no va a responder porque claramente el problema no está ahí, sino que tenés la sangre directamente tiene un cortocircuito, pasa por otro lado, ¿sí? Después, cuando hablamos de lo que es la alteración BQ, puede ser de dos formas, o sea, zonas donde los alveolos están bien perfundidos, es decir, la sangre le llega correctamente, pero no están ventilados. Entonces esta sangre llega correctamente, pero no se oxigena. Por ejemplo, si vos tenés una telectasia, es decir, el colapso del pulmón en esa parte, o este alveolo se te llena con líquido, por ejemplo, no sé, en una neumonía, la sangre llega a ese alveolo, pero este alveolo no está ventilando, no está oxigenando la sangre. Entonces tenés una alteración BQ, ventilación-perfusión. Después tenés zonas donde los alveolos están correctamente ventilados, pero no están perfundidos. Es decir, que el alveolo funciona correctamente, pero la sangre no llega hacia el alveolo, por ejemplo, en el tromboembolismo pulmonar. Entonces, esa sangre tampoco se oxigena. ¿Sí o no más? Bueno, cualquier cosa me paran y yo les... Un ejemplo de shunt, o sea, ¿cómo se produce? El shunt, fisiológico. por ejemplo, si tenés, no, o sea, por ejemplo, si vos tenés una anomalía congénita en un, como que tenés algún problema anatómico que haga que la sangre no vaya exactamente por el lado que tiene que ir, ¿entendés? Entonces como que se mezcla la sangre que está oxigenada con la no oxigenada, entonces no tiene el contenido correcto de oxígeno, por así decirlo. No sé si se me explico. Sí. Bueno, hay otra aclaración. También el shunt es como la manifestación de una alteración BQ extrema, donde directamente hay alvéolos que están perfundidos pero no están ventilados. Claro. Sí, no, sí. Dale, bueno, y después puede ser que haya una alteración en la difusión alveolo capilar. Esto, bueno, acá dice, por ejemplo, por engrosamiento de la barrera alveolo capilar y la disminución de su permeabilidad al oxígeno, por ejemplo, en enfermedades pulmonares intersticiales. En este caso se utiliza, para ver si hay una alteración en la difusión, la prueba de difusión del monóxido de carbono, que, bueno, se le administra el monóxido de carbono y si vos tenés una difusión normal del monóxido de carbono, te va a indicar que el problema está en otra parte, o sea, ahora vamos a ver el algoritmo, y si está disminuido, te indica que el problema está en la difusión, ¿sí? La difusión sería cuando vos tenés el paso de los gases, o sea, en el pulmón, que vos oxigenás la sangre y eliminás el dióxido de carbono. Entonces, si vos tenés una alteración en esta difusión de gases, se va a manifestar en este problema así. Y como el monóxido tiene mayor difusión que el oxígeno, se hace justamente por eso con este gas. Y también puede ocurrir en un ambiente pobre en oxígeno, por ejemplo, la gente que se va de viaje a lugares de altas alturas, como disminuye la presión atmosférica, tenés disminución del oxígeno en el aire que vos estás inhalando. Pero en este caso va a ser una hipoxemia con la función pulmonar normal. Y acá hablamos del algoritmo del paciente hipoxémico, que para saber, dónde está el problema de esto, ¿no? Si vos, principalmente si tiene hipercapnia, como dijimos, la hipoventilación es lo único que te va a producir hipercapnia, entonces si tiene, ya se atribuye a la hipoventilación, ¿sí?
bueno, que podía ser por disminución de la distensibilidad, por disminución de la extensibilidad, o sea, tanto del tórax como del pulmón, o por una obstrucción en la vía superior e inferior. Si no tiene hipercapnia, puede ser que si la diferencia A está alterada, si esta está alterada, quiere decir que tenés un ambiente pobre en oxígeno, ¿sí? Que es lo que vimos recién, y si no está alterada, tenés que evaluar si responde a la oxigenoterapia. Como dijimos en el shunt, no responde porque el problema no está en el que no haya oxígeno, sino en el problema de la sangre, por así decirlo, del circuito que atraviesa. Entonces, si no responde a oxigenoterapia, se dice que es un shunt, y cuando responde, se va a hacer la prueba de esta difusión del monóxido de carbono para saber si el problema está en la difusión de los gases o si el problema está en la alteración BQ, que como dijimos son zonas donde los alvéolos están perfundidos pero no ventilados, o que están ventilados pero no perfundidos, ¿sí? Y ahí está. Estos serían los mecanismos de hipoxemia. Una cosita, Sofi, nomás con respecto al shunt. Viste que se habla del retorno al atrio izquierdo de sangre que no ha sido oxigenada. O sea, las venas pulmonares llevarían sangre que no está oxigenada. Dice que no responde a la oxigenoterapia debido a que en todo el trayecto la sangre no tiene contacto con aire ventilado en ningún momento. Eso es lo que no entendí. Y como lo que dijo hoy Ro, por ejemplo, que dice donde los alvéolos están ventilados pero no perfundidos, o sea, si la sangre no llega a la parte del alvéolo que tiene oxígeno, es como que retorna pero no se oxigena, ¿entendés? Sí, entiendo. O sea, por ejemplo, un ejemplo de esto sería que vos tengas, por ejemplo, una neumonía y que tengas cierto sector de tu pulmón que directamente está todo ocupado de pus, por ejemplo, y de líquido. Entonces, por esos alvéolos no entra aire, pero esos alvéolos siguen estando perfundidos, ¿sí? Y si, por ejemplo, sería la neumonía, por ejemplo, de todo un pulmón, ahí sí vas a tener, digamos, una repercusión a nivel clínico de que va a ser un sector o una parte o todo un pulmón que no va a estar haciendo el intercambio gaseoso. Entonces, por eso es que la sangre, digamos, se dice que no tiene contacto en ningún momento con oxígeno, ¿sí? Igualmente hay como varias causas de shunt. O sea, puede ser, por ejemplo, una alteración extrema del BQ, donde hay alvéolos que están ocupados por algo, digamos. No puede ser solamente una neumonía, un tumor, por ejemplo, y que entonces tienen sangre pero no tienen oxígeno y por ende no hacen el intercambio gaseoso. O también puede ser por otras causas, por ejemplo, las anomalías cardíacas congénitas, como por ejemplo que haya una comunicación entre el lado izquierdo y el derecho del corazón, y que por eso, digamos, se esté mezclando la sangre y que no salga oxigenada del pulmón, por ejemplo. No sé si se entiende. Yo entiendo eso, Ro, pero viste que dice no responde la oxigenoterapia. ¿Por qué? Porque el problema no es que no hay oxígeno, sino que tu pulmón, por ejemplo, está lleno de pus, entonces no llega el oxígeno ahí, por más que vos le des oxígeno que respire tu paciente, el problema no es que tu paciente no está respirando oxígeno, sino que el pulmón no tiene. O, por ejemplo, no llega la sangre. No puede llegar porque está todo obstruido, digamos. Claro, exacto. Entiendo, ahora sí. Depende cuál sea la causa del shunt. Si hay una obstrucción completa, por ejemplo, eso sería, o sea, el shunt patológico, eso, porque, o sea, ¿qué diferencia hay entre un BQ disminuido o aumentado entre un shunt? Porque, por ejemplo, si vos le haces oxigenoterapia, en el shunt, si no responde es porque es un shunt. Pero si sí responde es un BQ aumentado o disminuido. Pero recién Ro dijo que el BQ podía darse como un shunt. Entonces confunden. O sea, no se sabe si va a responder o no va a responder. ¿Entiendes? O sea, yo les decía esa aclaración para que relacionen. No que el shunt sería lo mismo que la alteración BQ, sino que es una alteración BQ extrema, donde directamente hay perfusión, pero no hay ventilación. Y la diferencia sería que en la alteración BQ hay una disminución, por ejemplo, de la ventilación, pero hay todavía ventilación, ¿sí?
Es por eso Claro, que, como que un sector del pulmón esté con neumonía, pero no completamente todo el pulmón. Claro. no sé si se entiende. Eh, Espera que habías dicho algo más. ¿Yo? Sí, por ahí No, eso vamos. no era así. O sea, entonces, un shunt, o sea, cuando es un patológico, directamente no hay perfusión o no hay ventilación. O sea, infinito Claro, o cero. no hay ventilación. Y cuando hay, por ejemplo, disminuido o aumentado, ese sería que sí respondería a la oxigenoterapia porque hay algo de ventilación o algo de perfusión. Exacto. Eh, Por ejemplo, otro ejemplo de shunt, además de, por ejemplo, una neumonía donde haya ocupación de los alvéolos por líquido, sería, por ejemplo, después van a ver más adelante, seguramente, creo que en diagnóstico por imágenes ven después, pero cuando, por ejemplo, hay algo que está tapando un bronquio y entonces obstruye la circulación de aire por una pulmón y esa partecita del pulmón, digamos, se queda sin ventilación porque obstruye completamente el bronquio y en esa parte no hay ventilación. Y eso, por ejemplo, si fueran a un nivel más alto, a nivel de los bronquios fuente, que por ejemplo tape la entrada de aire hacia todo un pulmón, eso, por ejemplo, te puede dar un shunt. claro, Bueno, gracias. ok. Ahí les comparto yo. Ahí voy. Bueno, ahora vamos a ver lo de la espirometría y cómo interpretar los gases arteriales. Esto es re importante porque esto es lo que se toma en el parcial prácticamente, interpretar las espirometrías y definir, digamos, los patrones obstructivos y restrictivos en base a eso y ver lo de los gases arteriales y que nos definen, digamos, cuál es la causa de la hipoxemia. Bueno, de espirometría tenemos, la espirometría es un estudio que se puede realizar a los pacientes para ver su funcionamiento del aparato respiratorio, que la podemos realizar o una espirometría estática o una espirometría dinámica. Básicamente son dos estudios distintos que utilizan dos máquinas distintas, pero la que se usa para la práctica clínica es la espirometría dinámica. Esta que ven acá sería una espirometría estática, que esta no se usa en la práctica clínica, pero se usa para entender y estudiar lo que son los volúmenes y las capacidades pulmonares. Vamos a tener que se definen 4 volúmenes y 4 capacidades. Esto me parece que lo ven en fisio normal ya, por lo menos cátedra 1, Sí, sí. de que tenemos 4 capacidades pulmonares y 4 volúmenes. O sea, los volúmenes serían una parte, digamos, del estudio del volumen pulmonar y las capacidades son cuando se asocian dos o más volúmenes, ¿sí? La suma de dos o más volúmenes. De los volúmenes tenemos el residual, no sé si ven mi mouse, pero tenemos el volumen residual, el volumen de reserva expiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio. Bueno, el volumen corriente es cuando nosotros estamos sentados así tranquilos, respirando normalmente, el volumen de aire que inspiramos y expiramos. Que como estamos sentados tranquilos con un metabolismo basal, digamos, es lo que necesitamos en ese momento para satisfacer nuestras necesidades metabólicas. El de reserva inspiratorio es lo que podemos meter de aire a nuestros pulmones de más si aumentara nuestras necesidades. Y el de reserva expiratorio lo mismo, pero el volumen que podemos sacar cuando forzamos la expiración al máximo. Y el volumen residual es el volumen que siempre, siempre queda en los pulmones, en los alvéolos, y que ese no lo podemos sacar. Y bueno, las capacidades funcionales tenemos la capacidad vital, que esta es principalmente la que nos va a interesar, porque esta es la que vamos a estudiar a través de la espirometría dinámica,
Y bueno, después tenemos la residual funcional, la capacidad inspiratoria y la capacidad pulmonar total, que es la suma de todos los volúmenes pulmonares. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, re bien. Ok. Bueno, esto es lo que nos va interesando, que es la espirometría dinámica. Bueno, en la espirometría dinámica básicamente se estudian los volúmenes pulmonares en relación al tiempo. Por eso, digamos, el eje de abscisas y ordenadas, que se estudia el volumen en función del tiempo. En el estudio, no sé si alguna vez lo hicieron, por ahí a los chicos les suelen hacer, se le pide al paciente que inspire todo lo que pueda, que meta todo el aire que pueda a sus pulmones y después que le dan como un tubito para que sople y que sople lo más fuerte que pueda, ¿sí? Esta curva nos va a definir en su punto más alto lo que es la capacidad vital forzada, ¿sí? Esto que les decía hoy, que es el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el de reserva expiratorio. Y acá tenemos dos cosas que podemos identificar también, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el volumen de aire que expulsa en el primer segundo, eso no hay mucho que entender, que nos habla, digamos, de cómo están funcionando nuestras grandes vías aéreas y nos van a definir si hay una obstrucción o no de esa gran vía aérea. Y después tenemos también este, que es el flujo medio forzado al 25 al 75%, ¿sí? Esta parte de la curva, que nos habla de la permeabilidad de la mediana y sobre todo la pequeña vía aérea. Pero bueno, básicamente los que más nos interesan son el BEF sub 1 y la capacidad vital forzada, porque eso es lo que necesitamos para hacer los ejercicios. Bueno, van a haber dos fórmulas que vamos a tener que hacer para saber cuál es el patrón respiratorio de nuestro paciente, que van a ser, primero, la capacidad vital forzada del paciente sobre la capacidad vital forzada del paciente, el teórico. ¿Por qué? Bueno, disculpen, de esta curva, me olvidé decirles que vieron la capacidad vital forzada, o sea, el volumen que podemos, todo el volumen que podemos inspirar y expulsar de nuestros pulmones. Eso va a ser distinto, obviamente, en cada persona, dependiendo de la edad, de la contextura física, de la altura, ¿sí? Va a ser diferente para los hombres que para las mujeres. Los hombres van a tener una capacidad pulmonar mayor, ¿sí? Entonces, para cada paciente existen, digamos, como unas tablas estandarizadas sobre cuál sería la capacidad vital forzada que tendría que tener ese paciente, ¿sí? Entonces, primero, cuando tenemos nuestro estudio de espirometría, comparamos la capacidad vital forzada que tendría que tener nuestro paciente respecto a la que encontramos que tiene nuestro paciente. Y dividimos la capacidad vital forzada del paciente sobre la teórica. Y eso nos da un porcentaje. Si el porcentaje es mayor a 80%, significa que o nuestro paciente tiene una espirometría que es normal y que después tenemos que ver lo del BEF sub 1, el índice de Tifenau, para ver si podría tener una patología obstructiva. Y si esta división nos da menor al 80%, significa que nuestro paciente tiene una patología restrictiva, ¿sí? Que tiene una disminución de lo que es la capacidad vital forzada. Bueno, y después, por ejemplo, si sacamos esto en un caso y nos da que es mayor al 80%, puede ser que sea un paciente que tiene una capacidad vital forzada normal y que no tenga ningún otro trastorno respiratorio, o que pueda tener un trastorno obstructivo. ¿Y cómo vamos a saber que puede tener un trastorno obstructivo? Porque sacamos el índice de Tifenau, que es relacionar el volumen expiratorio forzado del primer segundo que encontramos en este paciente sobre su capacidad vital forzada, ¿sí? Si este índice nos da mayor al 80%, significa que está normal.
Y si este índice es menor al 80%, significa que tiene un patrón obstructivo, sí que está sacando menor cantidad de aire de la que debería en el primer segundo. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción en alguna parte de los bronquios, los bronquiolos, los bronquios fuentes, que nos están causando un aumento de la resistencia, ¿sí?, al flujo de aire, y que hace que esa expulsión del aire sea más lenta. Entonces, en el primer segundo nos saca todo el aire que debería. Bueno, y acá, esto es, digamos, estos son ejemplos, los ejemplos que tiene el doctor en su Power, de cómo se verían los estudios de la espirometría dinámica en un paciente normal, donde vemos la curva, la capacidad vital forzada, ¿sí?, al final de la curva, y el volumen expiratorio forzado al primer segundo, acá. Y cómo se vería en un patrón obstructivo, donde no hay, bueno, este debería ser un poco más grande si fuera un paciente que tiene solamente un trastorno obstructivo, donde no hay una disminución de la capacidad vital forzada, pero ven que la curva como que se va alargando, porque el aire, como hay un aumento de la resistencia de las vías aéreas, sale más despacio. Entonces le cuesta más sacar el aire al paciente y en el primer segundo saca una menor cantidad de aire. Y en un patrón restrictivo, donde la forma de la curva no se altera, pero sí se altera la capacidad vital forzada respecto a un paciente que tenga una capacidad vital forzada normal, ¿sí? Pero si no tiene ninguna patología que esté afectando sus vías aéreas, si bien va a tener una curva de menor tamaño, tampoco no va a tener, digamos, un BEF sub 1 alterado, porque si bien tiene menos aire, de la menor cantidad de aire que tiene, puede expulsar en el primer segundo el 80% o más. ¿Van entendiendo? ¿Van bien? Sí, Ro, y un redato, por si no estuvieron en el teórico, fíjense en las curvas que para el patrón restrictivo se ve igual que el normal, pero más chiquitito. Fíjense por si hay que reconocer eso en el examen o algo así. Exacto. Re bien. Ven que el restrictivo es la misma forma de la curva, pero más chiquita, y el obstructivo es más alargada la curva, ¿sí? Así, desciende más despacio. ¿Por qué esa Sí, diferencia? si no nos podemos fijar también, o sea, directamente porque el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es muy chiquitito y bueno, más tiene chiquito. sentido. Porque cuesta Claro. en el obstructivo sacar el aire. Por eso les decía que esta curva en realidad, si fuera puramente obstructiva, tendría que ser del mismo tamaño que la normal, pero sí descender más lentamente. Bueno, una vez que, por ejemplo, definimos que nuestro paciente tiene un trastorno obstructivo, que es lo más normal, lo más común, digamos, lo más frecuente, la causa más frecuente es el EPOC, ¿sí? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que, bueno, ahora les va a decir Sofi, la causa más frecuente es el tabaquismo. A esta la vamos a poder clasificar dependiendo del BEF sub 1, ¿sí? Del índice de TIFNO, el BEF sub 1 sobre la capacidad vital forzada del paciente, en 4 grados, ¿sí? Vamos a tener el grado 1, COLD 1, que va a ser leve cuando después de administrar un broncodilatador, que eso me olvidé decirles también, comúnmente antes de hacer una espirometría, se les da a los pacientes un broncodilatador, ¿sí? Para que se abran al máximo su vía aérea. Y si es mayor o igual al 80%, se dice que es leve. Si es del 50 al 79% es moderado, si es del 30 al 49% es grave, y si es menor al 30% el índice de TIFNO, se habla de que es un GOLD 4, es muy grave. Esta clasificación es, acá tienen al costado, es de una guía que es de la Iniciativa Global para prevenir, digamos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que básicamente en base a esto, al grado de la obstrucción al flujo aéreo del paciente y en base a la cantidad de
eventos agudos que tenga, recidivas agudas, se establecen, digamos, grupos en base a los cuales se administra tratamiento o se ve el pronóstico de los pacientes. Tiene que pensar que siempre que hay una clasificación en medicina, ¿para qué se les ocurre que sirven las clasificaciones? Clasificar a un paciente, estadificar a un paciente. ¿Para qué el se les...? diagnóstico. Sí, estaría como El dentro del tratamiento. diagnóstico lo de la clasificación. Exacto, para establecer el tratamiento, para ver el tratamiento que se le da a los pacientes y el pronóstico que tengan, pronóstico de vida, pronóstico en cuanto a las recidivas que tengan los pacientes. ¿Sí? Para eso es lo que sirven las clasificaciones. ¿Qué es eso, Ro? Una no sé qué dijiste. ¿Recidiva? Recidiva. Sí, por ejemplo, en el caso del EPOC serían las... No me están saliendo las palabras. Cuando un paciente que tiene una enfermedad crónica tiene un evento agudo que empeoran sus síntomas y signos. Si a alguno le sale la palabra. Ok. Recaídas, dijo Lucía. Claro, sería recidivas, recaídas. Bueno. Eso en cuanto a la espirometría. Y bueno, acá tienen un cuadrito donde comparamos, digamos, lo que son los patrones obstructivos y los restrictivos, y que a través de la espirometría vamos a poder ver que en el obstructivo la capacidad vital forzada va a estar normal o disminuida, a diferencia del restrictivo donde hay una disminución de esta capacidad vital forzada, ¿sí? Disminución de la capacidad, digamos, de pulmonar de nuestro paciente, de la cantidad de aire que puede meter. El BEF-1 en los trastornos obstructivos va a estar disminuido, ¿sí? Por esta obstrucción al flujo aéreo, que hace que el paciente expulse el aire más lentamente, ¿sí? Porque hay un aumento de la resistencia. Y en el restrictivo, esta va a estar normal o puede estar aumentado también. Después, en el patrón obstructivo, el volumen residual va a estar aumentado porque estos pacientes van a tender a retener aire, como les cuesta más expulsar el aire porque hay un aumento de la resistencia de su vía aérea, expiran más lentamente y tienden a mantener aire en sus pulmones, ¿sí? No pueden eliminar todo el aire de sus pulmones, sobre todo si están en una fase avanzada de su enfermedad. Y en cambio, en los trastornos restrictivos, esto va a estar normal. Bueno, en el obstructivo también dijimos que tenemos entonces una resistencia aumentada, una resistencia de las vías aéreas aumentada, una elasticidad disminuida, porque ¿se acuerdan lo que era la elasticidad y la distensibilidad? ¿No estaba relacionado? Están La relacionados. elasticidad no es la capacidad del pulmón de volver a su... devolverse, y de la distensibilidad de eso, de expandirse. Exacto. Sí, en términos sencillos. La distensibilidad sería como la complacencia pulmonar, ¿sí? La capacidad de expandirse, y la elasticidad habla de la capacidad de volver a su forma. Entonces, en un patrón obstructivo, la distensibilidad puede estar aumentada porque como tienden a retener aire en los pulmones, estos, digamos, van a tener, no hay una alteración de la distensibilidad, ¿sí? Se pueden expandir, pero la elasticidad va a estar afectada, va a estar disminuida, porque como no pueden expulsar el aire, no pueden regresar a su forma original, ¿sí? En cambio, en el patrón restrictivo, la resistencia va a estar normal, la elasticidad puede estar aumentada, ¿sí? Y la distensibilidad disminuida. ¿Esto por qué? Porque hay una alteración del intersticio pulmonar o de los músculos de la caja torácica. Eso lo van a ver bien ahora con Sofía. No, con Lucía. Que van a provocar que el pulmón no se distienda bien, ¿sí? Y que tienda a permanecer en la forma que está originalmente. Y como no hay un trastorno obstructivo de las vías aéreas, la resistencia va a estar normal.
Bueno, después, en cuanto a lo que son los gases en sangre, esto también creo que lo habían visto un poco en física normal, ¿no? Todo esto La pío y la pavo. dimos todo esto, Rob. O sea que les va a ir re tomaron bien. también y tipo re a full con esto. Muy bien, entonces. Bueno, de gases en sangre, entonces saben que tenemos la pío, la pavo con A mayúscula y la pavo con A minúscula. La pío es la presión inspiratoria de oxígeno, la presión de oxígeno del aire que ingresa a nuestros pulmones, que está dada por la presión atmosférica menos la presión de oxígeno de la atmósfera. Todo esto multiplicado por la fracción inspiratoria de oxígeno, que normalmente respirando aire ambiente es de 0,21%. Y que este valor podría cambiar, por ejemplo, ¿en qué situaciones? La fracción inspiratoria de oxígeno. A grandes alturas. A grandes alturas, la fracción inspiratoria de oxígeno disminuye. Si se le pone una máscara de oxígeno, Exacto. Si nuestro paciente, por ejemplo, le dan una máscara de oxígeno al 80%, esta parte de la fórmula cambia y nos cambia lo que es nuestra presión inspiratoria de oxígeno. Bueno, ¿para qué sacamos esto? La PIO, para sacar la PAO, que es la presión alveolar de oxígeno, que es la PIO, menos la presión de dióxido de carbono sobre un cociente respiratorio que es fijo, digamos, y que es 0,8. Y que esto nos habla de la presión de oxígeno que hay dentro de nuestros alveolos, ¿sí? Por eso es que tenemos que restarle lo de la presión de dióxido de carbono, porque en nuestros alveolos también tenemos dióxido de carbono que estamos expirando. Y después tenemos la PAO, que es la presión arterial de oxígeno, que esta básicamente la sabemos, digamos, cuando hacemos un laboratorio y pedimos una gasometría arterial. Y esto nos informa el laboratorio, que lo normal es 90 milímetros de mercurio como promedio, pero entre 85 y 100 sería. Estos dos los vamos a necesitar para hacer los cálculos. Y bueno, también otro, que es la PAFI, que es la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno, que lo normal sería entre 500 y 450, y tenemos leve, moderado y severo. Y que esto nos habla de la difusión del oxígeno, ¿sí? Porque si, por ejemplo, tenemos un paciente que que está inspirando, por ejemplo, al 80% porque le dimos una máscara de oxígeno al 80% y una presión arterial de oxígeno que no está correspondiendo, significa que estamos teniendo, digamos, una pobre respuesta al oxígeno, que es lo que pasaba, por ejemplo, en los casos de Jung. Bueno, con la PAO, la presión arterial de oxígeno y la alveolar de oxígeno, vamos a sacar estas relaciones que son la A sobre la A, el A menos A y la PAFI entonces. El A sobre A, esta es la memotecnia, no sé si alguna vez les dijera de física normal, que se imaginen, un alvéolo grande, creo que no tengo para dibujarlo acá, pero un alvéolo grande, horrible mi alvéolo, y una arteria chiquita, para que se memoricen. Entonces, la A mayúscula en PAO es de alveolar, y la A minúscula de arterial. Y para saber, digamos, el orden de esto, se tienen que imaginar que la A chiquitita es porque le está haciendo caballito, la A grande, de alvéolo, y el A menos A, que la A le está llevando a la A chiquita. Una pavada. Wow. Bueno, el A sobre A, lo normal es que sea mayor o igual a 0,9. Y nos está indicando que el 90% del aire que está en los alvéolos está difundiendo hacia la sangre arterial. El A menos A nos indica, el valor normal es de 90, de 100, de 10, disculpen, de 10 milímetros de mercurio.
y nos está indicando que 10 milímetros de mercurio de oxígeno son los que no están difundiendo hacia la sangre, ¿sí? Son 10 milímetros de mercurio que están en el alveolo y que no pasan a la sangre arterial. Y lo normal es que sea menor de 20, ¿sí? Y bueno, la PAFI que evalúa el intercambio de oxígeno. Cuanto más alto es el valor, indica que está conservado el intercambio de oxígeno. En cambio, cuando este valor disminuye, significa que está alterado en este intercambio gaseoso y que por eso, por ejemplo, le damos oxígeno suplementario a nuestro paciente y que no responde, por ejemplo. Bueno. No, yo tengo que el A mayúscula menos A minúscula, es la diferencia de cuánto oxígeno hay en el alveolo y cuánto en la sangre. Cuánto tengo en el alveolo y cuánto en la sangre. Y como valor normal hasta 10 milímetros de mercurio. ¿Hasta 10 le dio el doc hoy? Eso yo tengo de fisio normal, ya. No sé si alguien tiene algo diferente. Sí, hasta 10 también tengo yo. Ah, bien. Franco no, porque tiene el año lo mismo pasado... que yo, pero no sé los otros. No, claro. No, por eso les pregunto si eso les dio, digamos, ahora, porque el año pasado, yo también tenía que era hasta 10, y el año pasado les había dicho que era hasta 20. Por eso, Justo esto no vimos, bueno, así que no sé. yo tengo que es hasta 20. Igual voy a preguntar en el grupo de los rentados a ver si todos tienen igual, y esto les confirmo entonces. Dale. Pero sí debería ser menor a 10, a 20. Ok. Bueno, normalmente la presión alveolar de oxígeno es mayor que la presión arterial de oxígeno. ¿Por qué? Porque no todo el oxígeno que tenemos en nuestros alveolos difunde hacia la sangre, ¿sí? Entonces una disminución del A sobre A o del A menos A indican que hay un trastorno del BQ o un shunt, ¿sí? Un trastorno de la ventilación perfusión o su forma extrema que sería el shunt. Ahí lo puedo pasar. Bueno, esto lo mismo es otro de los... Hay muchos algoritmos, estos se llaman algoritmos, como el que les mostró Sofía hoy, de ver si tiene hipercapnia, cuál sería el trastorno primario de hipoxemia. Bueno, una vez que vieron la hipercapnia, ver el gradiente A sobre A y ver si corrige con oxígeno. Y esto del trabajo práctico, no... Capaz que lo damos al final para que las chicas le den lo obstructivo y restrictivo. Sofía, ¿estás vos? Sí, Ro, ahí comparto lo de obstructivo y después Lucía da la otra parte. Dale. Bueno, entonces las enfermedades pulmonares obstructivas. Bueno, acá le puse lo mismo que le dio Ro recién, de la capacidad vital forzada, el BF1 y la relación de estos. En el caso de las enfermedades obstructivas, tenés las vías aéreas que están afectadas y se dificulta la salida del aire, a diferencia de las restrictivas donde tenés una dificultad en la entrada. Como por ejemplo, acá las más comunes van a ser EPOC y asma. Las pruebas funcionales, bueno, en este caso vas a tener el BF1, que sería el volumen expiratorio forzado, va a estar disminuido, y la capacidad vital forzada también va a estar disminuida normal, porque representa el volumen de aire expulsado, y la salida de este aire va a estar siendo obstruida, ¿sí? El volumen residual va a estar, bueno, a ver, el tiempo expiratorio va a ser prolongado, o sea, porque va a tardar más tiempo en salir, por eso el BF1 va a estar bajo, que se acuerdan que el BF1 es lo que vos sacás en el primer segundo. Entonces, como tarda en salir el aire, porque cuesta que salga, va a ser menos el volumen que sale en ese primer momento, por eso va a estar bajo.
Eh, la velocidad también va a ser baja, el volumen residual va a estar aumentado porque como cuesta que el aire salga, va a quedar como un remanente ahí. La resistencia a las vías aéreas está aumentada, que justamente esto es lo que provoca esta obstrucción. La elasticidad va a estar, normal o disminuida, y porque el pulmón no tiene como que la suficiente fuerza para expulsar el aire. Entonces, por eso está disminuida, y la distensibilidad va a estar normal aumentada, porque es la capacidad, como la extensibilidad es la capacidad de expandirse en un cambio de volumen, como tenés, como cuesta que el aire salga, por ahí tenés mucho volumen. Cualquier cosa, interrúmpanme y pregunten. Las fórmulas, acá lo importante es la fórmula de la del obstructivo nomás, pues incluso la del cuadradito de restrictivo está mal, porque puse mal, pero para saber si estás en presencia de un patrón obstructivo, sacás el índice de Tifenot, que va a ser la diferencia entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. Esto quiere decir que si tu índice de Tifenot es menor a 80, vos vas a estar en presencia de un patrón obstructivo. Es decir, si vos tenés, por ejemplo, tu capacidad vital forzada de 3 litros, o sea, eso es todo lo que vos pudiste sacar, pero tu BEF1 es de 1,3 litros, o sea, que no sacaste la mayor cantidad de lo que tenés en el primer segundo, esto te indica que claramente hay algún patrón, hay alguna patología que te está impidiendo sacar el aire, ¿sí? Por eso, como cuesta salir, se sabe que es obstructivo. Entonces, cuando esto está disminuido, el índice Tifenot, te indica que es un patrón obstructivo. No así, por ejemplo, ahí abajo, que es lo que yo les decía, que esto en realidad no está dentro de restrictivos, que el cuadrito, uno que dice, tu capacidad vital forzada de 3,1 litros y al BEF1 2,8. En realidad sacaste la mayor cantidad, o sacaste en tu primer segundo, ¿sí? Entonces el índice de Tifenot es mayor a 80 y por ende te da la certeza que esto no es un patrón obstructivo, ¿sí? Pero sí puede ser restrictivo y que por eso esté disminuida la capacidad vital forzada, o sea, porque entró menos aire, porque lo que está buscando es que el aire ingrese, pero no así la salida, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí, Sofi. Vale. Este aumento de la resistencia, o sea, esta patología obstructiva, se puede deber a afecciones en el interior de la luz. Ahí abajo tenés el dibujito, o por ejemplo un exceso de secreciones, entonces tenés una obstrucción en la vía aérea. Afecciones en las paredes de las vías respiratorias, ahí se ve un aumento en lo que es una disminución del espacio de la luz debido al aumento por la contracción del músculo liso, ¿sí? O por hipertrofia de las glándulas mucosas, o esta inflamación, o el edema en la pared, te genera un aumento de tamaño y por eso tenés una obstrucción de la vía. O en la tercera imagen, una afección en la región peribronquial, que puede ser la destrucción del parénquima, o por ejemplo, si vos tenés una masa que te esté comprimiendo este bronquio, también va a disminuir la luz del bronquio, ¿sí? Como hoy hablamos de que más que nada son las patologías de las enfermedades obstructivas, van a ser EPOC y asma. El EPOC está definido por una obstrucción del flujo de aire. Los pacientes suelen presentar disnea progresiva en el tiempo, con tos crónica, tenés una menor tolerancia al ejercicio y generalmente los pulmones están hiperinsuflados. Las causas del EPOC van a ser el enfisema y la bronquitis, ¿sí? O sea, generalmente el EPOC es por estas cosas. O, una mezcla de ambos. En el enfisema tenés un aumento del tamaño de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal con destrucción de las paredes. O sea, tenés destrucción de las paredes del pulmón, ¿sí? Entonces, como que tenés menos espacio funcional en el pulmón, o sea, menos pulmón que sirva, por así decirlo. Y esta destrucción puede ser centroacinar, panacinar o paraseptal. La etiología ocurre, o sea, esto pasa porque los neutrófilos liberan excesivas cantidades de lactasa. Estos neutrófilos muchas veces el tabaquismo facilita, digamos, esto, o sea, promueve, digamos. Y esta elastasa produce la destrucción del parénquima, ¿sí?
activando la proteasa y qué sé yo. Y lo mismo cuando vos tenés la alfa-1 antitripsina, el déficit de esta enzima, esto sería en una minoría de los casos, o sea, generalmente esto ya es aparte del EPOC, pero tiene como que el mismo resultado, por así decirlo, que es cuando esta enzima generalmente es una inhibidora de esta elastasa, ¿sí? Entonces cuando la elastasa de los neutrófilos y qué sé yo, entonces cuando vos tenés un déficit de esta enzima, la elastasa actúa sin nadie que la inhiba, por así decirlo, y por eso también tenés destrucción, y generalmente es más grave también, y aparece a más temprana edad. Y bueno, y acá puedes tener como dijimos acá, que yo les leí, centrosinar, panasinar y paracetal, acá están todas las formas, ¿sí? Normal, centrosinar, panasinar, de la destrucción del parénquima. Bueno, ¿alguna duda de efisema? Bueno, la bronquitis crónica entonces se va a caracterizar por una excesiva producción de moco en el árbol bronquial, suficiente para causar expectoración. Los criterios diagnósticos van a ser expectorar la mayor parte de los días, por lo menos durante 3 meses, por 2 años sucesivos, para poder decir que un paciente tiene bronquitis crónica. En la anatomía patológica tenés generalmente hipertrofia de las glándulas mucosas, que eso te hace por la excesiva producción de moco. El tabaco tiene un papel muy importante y lo que también facilita esta inflamación crónica. Bueno, acá te dice, si se escucha un paciente con tos húmeda y olorosa, te da un indicio de que es fumador, y generalmente lo que tiene es que el diagnóstico para la bronquitis crónica es clínico, o sea, esto de expectorar la mayor parte de los días, al menos 3 meses al año por 2 años sucesivos, y en cambio en el efisema el diagnóstico definitivo generalmente es post-mortem, pero la anamnesis con el examen físico y una tomografía tenés prácticamente el diagnóstico. Cuando hablas de expectoración, Sofi, o sea, ¿haces referencia al hecho de escupir catarro, hablando mal y pronto? Sí, okay. Exactamente. Bueno, y después otra de las enfermedades que causan trastornos obstructivos va a ser el asma, que esto se caracteriza por una hiperreactividad de las vías respiratorias, que por distintas causas te da inflamación y estrechamiento de las vías, ¿sí? Entonces obstruye el paso del aire. Las vías, como anatomía patológica, las vías respiratorias presentan una hipertrofia de la musculatura lisa por esta contracción, ¿sí? La inflamación, que se contrae durante una crisis. Es decir, te produce una broncoconstricción en la crisis asmática. Y también puedes tener hipertrofia de las glándulas mucosas o edema de la pared bronquial y, bueno, y todo el componente alérgico, o sea, los eosinófilos, linfocitos. Patogenia, o sea, cómo se produce esta enfermedad, tenés una hiperreactividad e inflamación de las vías respiratorias. Bueno, muchos estudios indican que el asma se inicia mayormente durante la infancia, lo que viene a ser la hipótesis de la higiene, que se basa en que muchos niños por ahí, ¿no?, cuando tienen que tener contacto con los alérgenos, digamos, con los microorganismos no tienen, entonces después tienen una hiperreactividad cuando están en contacto con esto. Y bueno, también los mediadores inflamatorios que participan en la crisis asmática, y también, bueno, tiene un componente genético como predisposición. Bueno, esto se suele iniciar en la infancia, que es también lo que decía la hipótesis de la higiene. El paciente puede presentar antecedentes de atopía, que la atopía se va a hacer referencia al asma alérgico, y cuando no sabes cuál es lo que produce esta crisis asmática, puede ser un asma alérgica, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, no sé, luego de cambios de clima, o también puede ser debido a infecciones virales, cuando una persona hace ejercicio, o bueno, sin activadores que uno sepa de dónde sale. Bueno, ahí está la duración y los síntomas, que puede estar disneico, músculos accesorios pueden estar activos, que ahí ya sería como cuando está más grave el paciente, ortopnéico, pulmones hiperinsuflados, ansioso, y esputo espaso y viscoso. Estas dos son las que más preguntables, digamos, en lo que sería en realidad lo único que preguntan, en los obstructivos. ¿Qué comentaste?
Sofi, con respecto al hecho de que el infante no se haya expuesto nunca a los alergenos, eso sería el asma no alérgica. El asma alérgica, la hipótesis de la higiene. Ah, ¿cómo era el nombre? La hipótesis de la higiene. Ah, ahí está eso. O sea, como que cuando tienen que estar, o sea, no sé si es tan importante igual eso, pero que cuando tienen que generar toda su respuesta inmunitaria, no se exponen a estos agentes infecciosos, entonces después tienen como una hiperreactividad, porque Sí, no sí, tienen... entiendo. Perfectamente. Gracias. ¿Sí puedes volver, Sofi? ¿Uno? ¿Ro? ¿Ahí? Sí. Bueno, como dato nomás para que empiecen a relacionar los músculos accesorios. ¿Cuáles se acuerdan que eran? Los respiratorios. Anato, los accesorios. Galeno, esternocleidomastoideo y los intercostales. Exacto. Entonces, si hay Y una... el deltoides también, y hay muchos otros más. Sí, entonces cuando hay un uso de músculos respiratorios, ¿cómo se imaginan que va a estar un paciente? Como que respira con todo el tórax, digamos. Como que sube lo que es los hombros, digamos, y se ve como una retracción entre las costillas porque se están contrayendo los músculos. Y también de lo que es a nivel de la nariz, de las aletas nasales, sí, también ven un aleteo nasal. Y otro síntoma que presentan también en las crisis asmáticas y que es re característico es el de los silbidos, las sibilancias, mejor dicho, que se parecen como a silbidos y que se producen sobre todo en la expiración. O sea, al paciente le ven que está todo agitado, usando todos sus músculos accesorios, ¿sí? Entonces se ve como una respiración bastante fluida y tiene sensación de falta de aire y se le escuchan las sibilancias, ¿sí? Esos silbidos cuando expira el aire. Eso nomás. Una ¿Tienes alguna pregunta. pregunta? Sí. Con respecto a lo que sería el asma, es porque se obstruye lo que sería por el músculo que se contrayó, se obstruye, ¿no? Como una patología obstructiva, el asma. Después tenemos el... ¿Cuál era el otro? ¿EPOC? No, el que se producía acumulación de moco. ¿Cuál era? Ah, es que la bronquitis crónica Ah, ese. y el enfisema, entre los dos, como que producen EPOC. Ah, y cómo, por ejemplo, en el enfisema sería obstructivo, ¿por qué? O sea, porque entiendo de lo otro que porque obstruyen, o sea, uno el moco y el otro lo que sería el músculo. Pero ¿por ¿Y qué por sería qué? el enfisema? Es porque ahí, viste que en el enfisema hay como una destrucción de las paredes, de los alvéolos, ¿sí? De todo lo que está distal al bronquiolo terminal. Entonces vos tenés que imaginarte que es como que hay un aumento de ese espacio y que dificulta la salida de aire porque se van rompiendo las vías que, digamos, comunican tipo tu pulmón con el exterior. Y por ende también tus bronquios y tus bronquiolos tienen menor sostén. Y por eso creo que en el teórico les dieron como que hay unos gráficos y que en el caso del enfisema el bronquio está todo como achicharrado porque va perdiendo el sostén que le da todo el parénquima pulmonar. Claro, entonces no se puede como que, por así decirlo, al entrar aire no puede como que ese aire salir de nuevo, ¿o no? Exacto. Sí, sí, va por ahí. Claro, en el enfisema se forman como cavidades dentro del pulmón. En vez de tener alveolo funcional, tienen como cavidades con aire, pero que no generan la difusión, digamos. Y lo que decías vos de la bronquitis crónica, o sea, la bronquitis crónica se ve sobre todo en los pacientes que tienen EPOC, que se asocia bronquitis crónica y enfisema pulmonar. O sea, esto ya como dato de color. Antes era más frecuente que los pacientes puedan tener bronquitis crónica. O sea, que tengan una infección que se prolongue y que dé síntomas mayor a 2 años de duración. Pero ahora con el tema de la antibiótico terapia, es re infrecuente que un paciente esté tipo 2 años
con bronquitis, ¿sí? Por eso es que sobre todo se ven en asociación con el enfisema en el paciente que tiene POC y no como patología aislada. Otra cosa que yo quería decir, que no escuché dicho, es que tenés dos perfiles de pacientes, los abotargados azules y los sopladores rosados. Los abotargados azules van a ser los pacientes que tienen una patología obstructiva. ¿Por qué? Porque el aire ingresa pero no puede salir. Entonces, como no puede salir, están acumulando dióxido de carbono. Por eso es abotargados azules. Y después tenés a los sopladores rosados, que estos son los pacientes con patologías restrictivas. Y van a ser sopladores porque el problema restrictivo es la entrada de aire, no la salida. Entonces, larga más aire por esos sopladores. Y bueno, sopladores rosados también porque como el aire no puede entrar, sus respiraciones van a ser cortas y rápidas, porque cuesta mucho la entrada del aire. Y eso no me acuerdo bien si fue pregunta, pero sí me acuerdo que nombraron mucho el año pasado. No sé si La escuchó. neumonía sería una bronquitis, ¿no? ¿O no? No. ¿Cómo se O sea, acumula ¿cómo? Moco y todo eso también? O creo que pus. O sea, se pueden asociar, pero neumonía es más nivel de los alvéolos y bronquitis de los bronquios. Esa sería como la diferencia. Ah, La neumonía sería más baja, por así decirte, ya la infección más... ¿Tienen claro, alguna además otra de eso creo que pregunta, la chicos? neumonía es por algo infeccioso, tipo una bacteria. En cambio la bronquitis acá es por una hipertrofia de las glándulas, ¿no? No, bronquitis también es inflamatoria. Ah, Es mira. inflamatoria, puede ser también a causa infecciosa, que eso es lo que les digo que es mucho más infrecuente, porque, o sea, por el tema de los antibióticos y eso es infrecuente que alguien tenga una bronquitis crónica. Y otra de las causas de bronquitis sería por irritación de la mucosa bronquial, por ejemplo, por el humo del tabaco. Pero existe también, digamos, la infecciosa, solamente que no es frecuente. Y bueno, como dijiste recién, la neumonía no solo es bacteriana, también puede ser viral. O sea, no se confundan infeccioso con bacteriano. Claro, o sea, tanto la bronquitis como la neumonía, las dos son inflamatorias y las dos tienen causas que son infecciosas, que pueden ser por bacterias o virus, o por otras causas inflamatorias, como pueden ser la irritación por ciertas sustancias, por ejemplo, el humo del tabaco, o en el caso de la neumonía pueden tener un origen autoinmune también, ¿sí? O sea, sepan distinguir lo que es tipo inflamatorio de infeccioso. O sea, el infeccioso sí o sí es inflamatorio, pero el inflamatorio hay otras causas. ¿Van bien, chicos? Si no les quedaron más dudas, comparto pantalla. Compartí, sí. No sé si se ve. Ahí sí. Sí, se ve, Lucia. Bueno, yo voy a dar los trastornos restrictivos, así que si se ve y se escucha, arranco. Bueno, este cuadrito les hice y les voy a ir explicando para ver si les sirve. Bueno, con respecto a los trastornos ventilatorios restrictivos, lo que va a suceder es que se dificulta la entrada de aire. A diferencia de los obstructivos, lo que pasaba era que el aire entraba, pero no podía salir. En este caso, lo que cuesta es la salida del aire y no hay ningún problema con la expulsión del aire. Entonces, como se dificulta esta entrada de aire, lo que se produce por lo general es un engrosamiento de la pared de los alvéolos, que se denomina fibrosis, y como se engrosa la pared, o sea, por el camino donde pasa el oxígeno, va a disminuir la cantidad de oxígeno que llega al alvéolo. Entonces, como disminuye la cantidad de oxígeno, por lo tanto va a modificar también lo que sería la difusión de gases a través de la membrana, de la barrera hematogaseosa.
Entonces, lo que sucede es que se engrosa la pared, o sea, se dificulta la llegada del oxígeno al alveolo y por lo tanto va a traer consecuencias en la difusión de gases. Disminuye la capacidad vital forzada y por eso las respiraciones van a ser cortas y rápidas. Y eso era lo que yo les decía hoy. Como hay un problema en la entrada del aire, el paciente como que va a respirar, va a intentar, es como que va a sentir que no tiene aire, entonces va a respirar mucho y de manera corta y rápida. Y acuérdense que a esto se los llamaba sopladores rosados, porque estos pueden sacar mucho aire, entonces están soplando todo el tiempo, pero no ingresan. Y va a haber una alteración de la relación BQ de la difusión, como explicaron hoy. Bueno, como decíamos recién, en los trastornos ventilatorios restrictivos hay una expansión pulmonar restringida. O sea, por lo general, los pulmones no tienen el correcto movimiento, digamos, de expansión que hacen normalmente. Entonces, la causa puede ser por diferentes motivos. El primero es la alteración del parénquima pulmonar. O sea, hay un problema en el pulmón propio. Por ejemplo, por una fibrosis, sarcoidosis, neumotórax, enfermedad intersticial, enfermedades de colágeno, linfagitis, que bueno, les vamos a explicar más adelante. De igual manera, con que sepan la clasificación, te alcanza. Después tienen las enfermedades de la pleura, o sea, acá no está afectado el pulmón, sino que es la pleura, por ejemplo, en un derrame pleural, en un engrosamiento de la pleura, o fibrotórax, o un neumotórax. Después puede haber una patología a nivel de la pared torácica, por ejemplo, una escoliosis o espondilitis anquilosante, que bueno, también les explico más adelante, y en el aparato neuromuscular, que es porque hay un problema en la inervación, digamos, de los músculos de la respiración, o a nivel del sistema nervioso central. Bueno, después puse en el número 4 las imágenes que les da Pisorno, que bueno, esto ya explicaron anteriormente las chicas. ¿Se escucha hasta ahí? ¿Olis? Sí, se escucha. Bueno, esto ya más o menos explicaron las chicas, pero en la primera imagen, que es esta acá, no sé si se ve mi mouse, pero bueno, estos son imágenes sobre los patrones, tanto normal, obstructivo como restrictivo, de una expiración forzada, es decir, de todo el aire que yo puedo sacar. Bueno, en el normal, fíjense que el volumen de expiración forzada es de 4.0 y en el restrictivo, fíjense que es de 2.8, ¿sí? Es como explicaban hoy, que se veía igual, pero se veía más chiquito. Sin embargo, en el obstructivo ya cambia la forma. Y fíjense que en el obstructivo lo que se saca es menos, porque como habíamos dicho, el aire ingresa, pero no puede salir, por eso es menos. Bueno, y después tenemos el cálculo del flujo expiratorio forzado a partir de una expiración forzada, o sea, es, digamos, todo lo que puede sacar a partir de una expiración forzada, o sea, con toda su fuerza. Y bueno, lo normal es de 3.5 y el restrictivo es 3.7, porque acuérdense que no hay problema en la salida, sino que el problema es en la entrada. Bien. Bueno, con respecto a los trastornos de la ventilación restrictivos, que también se habían nombrado hoy más o menos, vamos a tener diferentes características. Vamos a tener la vez 1 que va a estar normal o disminuida, que era el volumen expiratorio forzoso, o sea, lo que se sacaba de aire. Y decíamos que va a estar normal, porque en un patrón restrictivo el problema está en la entrada, no en la salida. Entonces, la expiración va a estar normal o disminuida. ¿Por qué podría estar disminuida? Porque como ingresa menos aire, lo que se va a sacar va a ser menos, pero no porque no funcione la expiración. La expiración está normal, solamente porque el contenido es menor. Después tenemos la capacidad vital, que va a estar disminuida también. ¿Por qué? Porque lo mismo que decíamos anteriormente, porque no ingresa suficiente aire para llegar a una normal, pero no porque la expiración esté alterada. Acuérdense que la expiración está normal. Después tenemos el volumen residual, también disminuido o normal, y siempre es por lo mismo, porque el problema no está en la salida de aire. Y, bueno, la resistencia de las vías aéreas, normal, porque acá estamos hablando de patologías intersticiales. Bueno, la elasticidad está aumentada, acuérdense que en este caso, digamos, el paciente está intentando que le ingrese aire, por lo tanto está queriendo respirar más. Distensibilidad baja, es decir, no hay tanta resistencia. El tiempo expiratorio es normal, de vuelta, porque la expiración no está afectada, y la velocidad expiratoria también normal. Bueno,
Como habíamos dicho anteriormente, tenemos enfermedades del parénquima, tenemos enfermedades de la pleura, de la pared torácica y del aparato neuromuscular. Entonces, comenzando por las del parénquima, bueno, los ejemplos que nos dan son la fibrosis pulmonar, la sarcoidosis y la neumonitis por hipersensibilidad. Yo más que nada les dejo esto para que ustedes lean, porque en realidad preguntarles esto no les van a preguntar, sino que lo que les pueden saber preguntar son los ejemplos, ¿sí? No tanto la fisiopatología. Pero está bueno como para poder entender. El más importante sería la fibrosis pulmonar. Fibrosis, lo que sucede es un engrosamiento del intersticio. Por lo general esto es cicatrizal, ¿sí? Entonces lo que sucede es que se engrosa porque aumenta la acumulación de células plasmáticas y de linfocitos, y para que se dé la fibrosis justamente aparecen los fibroblastos, que van a ser los que van a depositar haces de colágeno. Entonces ustedes piensen que si hay colágeno, nuestro pulmón va a estar como más duro, ¿sí? Entonces no se va a poder expandir bien y por lo tanto no va a permitir una buena entrada o un buen tiraje, digamos. Esto obviamente destruye la arquitectura porque va a modificar la arquitectura normal del pulmón. Y bueno, con respecto a la reparación, o sea, como esto es cicatrizal, el pulmón intenta repararse, ¿sí? Entonces, para repararse, va formando como tabiques y va dejando espacios de aire, ¿sí? Entonces después, bueno, más adelante cuando vean el diagnóstico o en biología, van a ver imágenes que van a ser en forma de pulmón en panal de abeja, se llama, porque literalmente se ven como eso que se ve, digamos, en un panal de abeja, esas imágenes, que sería justamente los tabiques y adentro aire. Bueno, esto también no es tan importante, sino que es más de semiología, las manifestaciones clínicas. Este paciente va a tener disnea, o sea, sensación de falta de aire, porque bueno, como sabemos, el aire no ingresa bien. Una respiración superficial y rápida, como veníamos diciendo. Tos irritante e improductiva. Cianosis en reposo, que va a ser una cianosis bastante grave. Se ocultan crepitaciones finas, estertores tipo velcro, porque el ruido que hace cuando ustedes ponen, digamos, el estetoscopio, es como un velcro así, no sé si saben lo que es el velcro, pero es como esas cosas que se pegan en las zapatillas, que cuando ustedes despegan hacen como un ruido, bueno, eso sería. Bueno, en ambos campos, bueno, eso se da en ambos campos pulmonares, y bueno, tenemos también los dedos en palillo de tambor, que es caracterizado por la hipoxemia. Bueno, y acá vamos a hacer todo lo mismo que habíamos dicho en la diapositiva anterior. Esto va a estar reducido la capacidad vital, pero porque ingresa menos aire. Bueno, el volumen expiratorio también, o sea, en realidad puede estar normal o bajo, en este caso ya va a estar bajo ya, porque ya está muy afectado el pulmón. Bueno, la diferencia va a estar normal o elevada, porque bueno, la aspiración va a ser más de lo que el aire del aire que ingresa. Y bueno, así todo lo mismo que dábamos en todas las patologías restrictivas. Bueno, los volúmenes pulmonares en total van a estar todos disminuidos, pero por el hecho de que ingresa menos aire, y la curva de presión-volumen está aplanada y desplazada hacia abajo. Bueno, va a haber hipoxemia e hipocapnia, ¿sí? O sea, no hay una disminución del oxígeno porque ingresa menos. Y bueno, acá está en esta imagen, vemos que la fibrosis, como dice, ven que el pulmón está dañado. ¿Por qué? Porque tiene cicatrices y para tratar de justamente resolver este problema, al cicatrizar genera un endurecimiento. ¿Por qué? Por el colágeno que generan los fibroblastos. Entonces lo que hace es perjudicar la elasticidad y el intercambio de los gases. Por eso es una patología restrictiva. Bueno, acá nos muestra, por ejemplo, lo que habíamos dicho de los dedos en palillo de tambor por la hipoxemia. Y bueno, ¿qué va a sentir el paciente? Disnea, o sea, falta de aire, tos seca, dedos en palillos de tambor, cianosis, etc. Bueno, ¿hasta ahí se entiende? Sí, se entiende. Sí, Lucía. Bueno, después hay otros ejemplos que, bueno, si bien no son tan importantes, se los leo para que vayan teniendo una idea. Bueno, la neumonitis por hipersensibilidad, más que nada era para relacionarlo con lo que vieron antes en hipersensibilidad, también se denomina alveolitis alérgica extrínseca. Una alveolitis porque va a haber una inflamación de los alveolos, de causa alérgica extrínseca por un elemento de afuera, un cuerpo extraño. Pasa una hipersensibilidad de tipo TES por la inhalación de polvos orgánicos, ¿sí? Por ejemplo, polen, polvo del aire, etc. Bueno, lo que va a suceder es que estas paredes alveolares, o sea, la pared del alveolo, se va a engrosar y se va a llenar de linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, todo lo que pasaba en una hipersensibilidad, con acumulación de histocitos que pueden formar granulomas, ¿sí?
Entonces esto va a afectar, aparte de que va a haber una inflamación generalizada, porque es justamente un procedimiento de la hipersensibilidad, va a justamente bloquear el ingreso de aire. Bueno, después tenemos a la sarcoidosis, que este es más que nada un tejido granulomatoso, va a haber granulomas, y ante la anatomía patológica se va a ver granulomas epiteloides no caseificantes compuestos por grandes histocitos con células gigantes y linfocitos. Es decir, va a haber un granuloma lleno de células, ¿sí? Pero bueno, esto no es tan importante, más que nada para que sepan un poco de eso. Bueno, decíamos que, bueno, como recién teníamos las enfermedades del parénquima, acá hay otras más, ¿sí? Por ejemplo, el neumotórax espontáneo, ¿sí? Por lo general, bueno, en este caso si es espontáneo, por lo general son por pequeñas cavidades llenas de aire que hay, que explotan, o sea, se rompen. Entonces lo que sucede es que justamente ingresa el aire a la pleura y el pulmón se achica. Por eso es que se ve este pulmón más chiquito y este pulmón se lo ve normal. Esto por lo general sucede justamente por las rupturas de, bueno, como les dije, unas bolsitas de aire que se denominan bleps o bullas. Y bueno, esto sucede más que nada en los fumadores longilíneos, delgados, es decir, altos y flacos. Y más que nada esta ruptura se da en los vértices de los pulmones, ¿sí? En la parte de arriba es espontánea, ¿sí? No es por una herida o por un traumatismo, sino que es espontánea. Justamente la ruptura de esas bolsitas de aire. Bueno, después tenemos las enfermedades intersticiales, que estas pueden ser causadas también por el uso de algunos fármacos, ¿sí? Y generar, digamos, una reacción de fibrosis, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Y acá en esta tomografía se ve justamente toda la fibrosis que hay, se ven todo como muchos tabiques de, justamente, que están de los fibroblastos, que generan el colágeno, por eso se ve todo más blanco. Esto es patológico, obvio. Bueno, y con respecto a las enfermedades del colágeno también sucede lo mismo, generan una fibrosis intersticial con un típico patrón restrictivo, o sea, con todas las características que nombramos, disnea importante. Y bueno, también se ve más o menos así. Y después tenemos a la linfagitis carcinomatosa, que justamente es cuando los vasos linfáticos, por eso la linfagitis es una inflamación de los vasos linfáticos, estos se llenan de células neoplásicas o cancerosas, ¿sí? Entonces bloquean el flujo de la linfa y pueden generar justamente la invasión del tejido conectivo y de esa manera también pueden hacer metástasis. Y también genera disnea intensa. Bueno, ahí terminamos las que son del parénquima, después están las enfermedades de la pleura, ¿sí? Las de la pleura, por ejemplo, teníamos el neumotórax, que bueno, explicamos recién, que lo que sucede es que el aire desde afuera ingresa a la pleura, ¿sí? Al espacio pleural, ya sea del pulmón o de la pared torácica. Y en este caso no es espontáneo y puede ser por una herida o un traumatismo, ¿sí? Entonces, ven que acá está, o sea, acá está como roto. Entonces, por ejemplo, hay una herida penetrante acá, lo que sucede va a ser entrar aire de afuera a este lugar. Entonces, cuando ingresa el aire a la pleura, el pulmón, por diferencias de presión, se va a achicar. Eso sería el neumotórax, una patología, bueno, en este caso de la pleura, porque el aire ingresa ahí. Después tenemos al derrame pleural, que esta es cuando hay líquido en el espacio pleural. Fíjense que normalmente el espacio pleural es un espacio virtual, o sea, está vacío, y en el caso del derrame se va a llenar de, bueno, un líquido. Que este líquido puede ser pus, o puede ser sangre, o puede ser linfa, etc. Bueno, y esto va a traer una disminución del movimiento pulmonar del lado que está afectado. Entonces funciona como una patología restrictiva, porque el pulmón no va a poder expandirse, digamos, lo suficiente. Y después tenemos otro caso que es el engrosamiento de la pleura, o también fibrotórax, que justamente la pleura, que es algo que tiene que moverse junto con el pulmón, lo que sucede es que va a estar como más endurecida, y en ese caso va a hacer que el pulmón no pueda expandirse como debe hacerlo normalmente. Entonces también funciona como una patología restrictiva. Bueno, dijimos del parénquima, dijimos de la pleura, ahora tenemos también lo de la pared torácica, ¿sí? Este es el ejemplo que seguramente les dieron en el teórico, o que antes nos dan los prácticos. Por ejemplo, si yo te pongo una pesa, como decía, yo te pongo una pesa sobre el tórax, por ejemplo, vos no vas a poder expandirte por completo, digamos, tanto los músculos como el pulmón. Entonces, esto sucede así, pero con diferentes patologías. Por ejemplo, el caso de una escoliosis. La escoliosis
bueno, como sabemos, va a ser la deformidad que genera una curvatura lateral, a diferencia de la cifosis, que la curvatura es posterior. Bueno, en este caso va a ser una curvatura lateral. Para que genere una patología restrictiva, esta curvatura tiene que ser bastante grave, ¿sí? Y que tenga un ángulo mayor a 110 grados aproximadamente. O sea, es ya una escoliosis muy avanzada. Y fíjense, digamos, que va a modificar todo, o sea, ahora, digamos, en esta imagen ya se puede ver que va a modificar toda la anatomía normal de lo que sería el pulmón y los diferentes órganos, e incluso puede presionar algunos elementos. Entonces, esto va a modificar, obviamente, la arquitectura del pulmón, generando una complicación y una posible insuficiencia respiratoria. En este caso, también la respiración va a ser muy rápida y superficial, con hipoxemia e hipercapnia, ¿sí? Después, bueno, esto se corrige. Meto mi cuchara un ratito. En el caso de la escoliosis, que genera hipoxemia e hipercapnia, ¿cuál creen que sería el mecanismo de hipoxemia? Hipoventilación. Claro, ¿por qué? Porque está afectando lo que sería la ventilación pulmonar, o sea, no se expande bien el pulmón, por ende no puede entrar suficiente oxígeno y el dióxido de carbono queda en la sangre por no eliminarlo. Exacto. Y se acuerdan que el único que tenía hipoxemia e hipercapnia es hipoventilación de los trastornos. Eso nomás. Y eso es pregunta de examen, así que tienen que saber. Bueno, después tenemos otro ejemplo que es la espondilitis anquilosante. Lo que sucede acá es como que se endurece la articulación, digamos, de las vértebras y las costillas. O sea, en realidad lo que va a suceder es una enfermedad sistémica donde hay una inflamación de todo el esqueleto axial. Entonces esto va a generar como una inmovilidad, como le dije recién, en la articulación, tanto de las vértebras donde se fijan con las costillas. ¿Sí? Bueno, como saben ustedes, eso justamente tiene que moverse, tiene que articularse para que pueda expandirse el pulmón y la caja torácica. Entonces, al disminuir el movimiento o al restringir el movimiento de la pared, disminuye la capacidad vital, la capacidad pulmonar total y, bueno, pero la resistencia a las vías aéreas van a ser normales. En síntesis, justamente es como que va a haber una presión en la caja torácica, lo que evita el movimiento, digamos, la expansión. Entonces, por lo tanto, obviamente el aire va a costar en ingresar. Bueno, eso sería. Y bueno, acá se ve así, este patrón se ve en las personas, pero obviamente esto es una espondilitis ya muy grave, digamos, muy avanzada. A ver si corre esto. Bueno, como dijimos, parénquima, pleura, pared torácica y enfermedades neuromusculares, ¿sí? Lo que tienen las neuromusculares es que pueden afectar tanto al sistema nervioso central como a la inervación, digamos, específica de los músculos respiratorios, ¿sí? Bueno, esto va a generar disnea e insuficiencia respiratoria, fatiga muscular o incapacidad de movimiento, incluso incapacidad porque el hecho de que está inervado, entonces si hay un problema en la inervación no llega, digamos, el impulso del estímulo nervioso, y incapacidad del paciente para realizar una inspiración profunda y va a haber disminución de las capacidades. Los ejemplos son, por ejemplo, la poliomielitis, que sería la infección viral del sistema nervioso central que afecta al bulbo y por lo tanto afecta al bulbo respiratorio. Entonces, lo que sucede es que va a tener consecuencias a nivel de la respiración, porque bueno, como saben también el diafragma es un músculo que va a estar inervado, y la poliomielitis lo que genera es una parálisis muscular. Por eso es que se ve, bueno, los niños, digamos, con parálisis en las extremidades inferiores, en las extremidades superiores, y como posible complicación y causa de muerte, justamente esta parálisis respiratoria, porque afecta tanto al bulbo como a la inervación del diafragma y de los otros músculos accesorios. Igual, eso de la poliomielitis, por ejemplo, es una enfermedad que prácticamente ya no se ve en la actualidad, porque ahora tenemos la vacuna, la antipoliomielítica, pero antes, no me acuerdo bien la fecha, pero que había habido como una pandemia, digamos, de poliomielitis. Y fue una epidemia de poliomielitis. La vacuna. Y bueno, seguramente vieron en micro, que es como que esa vacuna es súper importante porque, bueno, erradicó la epidemia de la poliomielitis, digamos, había muchísimos niños así. Incluso hay imágenes donde se ve, por ejemplo, los niños en los colegios y muchos niños en silla de ruedas, por ejemplo, porque casi todos se contagiaban y tenían, bueno, parálisis de los miembros, etcétera, y bueno, como consecuencia de respiratoria. Bueno, tengo un gran problema porque no sé si se dice Guillain-Barré, no sé, pero bueno. En síntesis,
Bueno, lo que sucede también es que va a haber como una destrucción de las bandas de mielina, que eran las que aceleraban la llegada del impulso nervioso. Por lo general se va a presentar un paciente que tiene como un hormigueo, tanto en las extremidades, que va ascendiendo. Y bueno, como justamente esto afecta a las bandas de mielina que llevan el impulso nervioso, puede afectar a las bandas de mielina que llevan el impulso nervioso, a los músculos de la respiración, como el diafragma o a los accesorios. Entonces también lo que va a hacer es afectar justamente los músculos que controlan la respiración. Y dice que en el 5 al 10% de los casos, los músculos que controlan se van a debilitar tanto que requieren ventilación mecánica, ¿sí? O sea, requieren una ayuda ventilatoria, por ejemplo, hasta incluso una intubación. Bueno, otro ejemplo es la esclerosis lateral, que bueno, también es lo mismo, digamos, es una enfermedad neurodegenerativa que va a afectar al cerebro y a la médula espinal, ¿sí? Entonces va a afectar digamos, la inervación de estos músculos de igual manera. Casi todas actúan igual, la etiología puede ser distinta, pero al fin y al cabo generan más o menos lo mismo. Y creo que eso es todo. No sé si alguno tiene alguna duda o algo. Está muy bueno tu power. Gracias, después les paso si quieren. Bueno, hacemos los ejercicios y después ya son libres. Ahí comparto.